Y la número 6 sería la tensión. La tensión de G, sí. Claro, entonces la fuerza de las 44 libras no afecta nada, ¿no? No, es un dato. Ah, Es un listo. dato. Esa forma parte de los datos, del término independiente de la ecuación que vos vas a armar. Vos vas a Claro, tener las 3 reacciones de fuerza, más los 2 momentos, 5 incógnitas, claro. y la tensión del DG, del cable, el tiro que da sobre D, ¿verdad? De D a G. Esas son las 6 incógnitas tuyas. Ajá. Exactamente, ahí. Porque dice, si el cojinete E puede ejercer una fuerza de empuje axial, o sea, ¿Eso te qué está significa? diciendo que Sí, reacciones ni axiales en la dirección del eje propio del cojinete. claro, del eje propio del cojinete, pero claro, yo creí que podía desplazarse sobre ese eje, ¿no? ¿Cómo así? No, porque no, si lo tiene ahí, si no, se caería. Pues fíjate que hay una distancia del eje E hasta la altura de la barra AB, es Claro, 2,4. sí, los 2,4 eso. Si no sujeta, se cae, no, lógico. Ahí tiene que Claro. tener tendrá 2 seguros Eger, qué sé yo, algo tiene para que no se mueva verticalmente la valla. Claro, porque soldado no puede estar por lo que le permite el giro. No, soldado no, es un cojinete, si no, no es cojinete, no es un empotramiento, no está Ajá. soldado. Bueno, esa ¿Eh? era la. Y ahí tendré que tomar mi polo de reacción ahí en el cojinete Y E, te conviene en el punto E, sí, lógicamente. sí, para anular esas tres. Esos 3 momentos que generarían esas reacciones, lógico, sí, sin duda. Bueno, ya después lo voy a terminar y si tengo alguna duda lo No hay pregunto, profe. problema, vos cuando me mandas un mensaje y vamos viendo los números que vas obteniendo vos. Usted tiene los resultados de esto, ¿no es cierto? Yo ya, sí, lo tengo hecho. No sé si lo tengo, yo calculo que lo tengo bien hecho. Lo hice hace varios años, así que supongo que estará bien hecho. Si vos me demostrás, en una de esas lo tengo mal hecho. Ya vemos, no tengas problema. Bueno, listo. Bueno, ahí en el campus virtual está la guía número 4. Sí, Ya la bajaron, la tienen todo. Bueno, si no la bajan ahora, este, a ver, yo la voy a poner la guía. Eh, bueno, la guía tiene 15 ejercicios. Vamos a arrancar con el método más sencillo, que es de figuras compuestas en el plano. O sea, vamos a empezar que ya han visto anoche, supongo, lo más sencillo, es cuando tienen figuras conocidas, mediante las cuales ustedes o ya lo saben, como son los rectángulos y los cuadrados de memoria, el triángulo, el círculo también, o lo buscan en una tabla de este tipo. Eh, ¿Qué toque, por Dios? Una tabla de este tipo que deben tener en cualquier libro. Aparecen tablas tanto de áreas como de líneas y de cuerpos tridimensionales. ¿Mm? Ustedes ven, por ejemplo, para un triángulo, un semicírculo, están las alturas, o sea, la distancia Y barra y la distancia X barra, depende de la figura, el valor del área,
El valor del área es importante para calcular el primer momento respecto de los ejes. Acá hay una parábola, si les toca ya vamos a hacer algún caso por integración para que les quede más o menos claro, aparte de ya lo que más profundamente habrán visto con el ingeniero Peña, pero normalmente lo que van a hacer en la mayoría de los casos, como técnico, como ingeniero, van a hacer buscar una tabla y ubicar la figura en lo posible de figura conocida. Estos son áreas, acá ya son líneas, y para la línea está el semicírculo, el cuarto de círculo y un arco, un pedazo de arco. Acá hay que tener cuidado porque los valores de alfa que da, en el caso R seno de alfa sobre alfa, hay que trabajarlos en radianes, me parece esto. Bueno, después en todo caso, cuando haya un caso lo vamos a ver. Pero este tipo de tabla, ustedes fíjense que no hay un rectángulo ni un triángulo común, hay un triángulo es muy particular, pero que sigue las leyes de todos los triángulos. O sea, el centroide está en un tercio de la base. Cualquiera sea el triángulo, el centroide a un tercio de la base. O sea, dada la altura, un tercio de la base. Si yo tomo como base otro lado, bueno, me fijo en altura y tendré un tercio de la... Eso ya... Bueno, veamos los ejercicios que están en la guía, como para empezar a que ustedes se vayan por ejemplo, el 1 son rectángulos sencillos, eso lo van a hacer ustedes a posterior. El ejercicio 2, no sé qué le pasa. El 2 tiene otra forma, ya no todos son rectángulos. Acá el 3, fíjense, hay un semicírculo que no es material, que es un hueco. Ya vamos a ver cómo tratamos los huecos. Y este es el ejercicio que vamos a hacer ahora, que tiene un hueco triangular con una forma un poco complicadita, y por eso lo hago para que... o sea, van a perder tiempo calculando y ubicando este triángulo, más que en hacer el cálculo del centroide del área. Por eso se lo hago yo ahora, y cómo determinamos el triángulo del hueco como primer paso a posterior de hacer justamente los centroides del área compuesta, de descomponer esta superficie en varias figuras conocidas, que evidentemente son rectángulos y triángulos, tanto la superficie llena como la superficie hueca. No hay ninguna figura rara. Pero, si ustedes se fijan, la ubicación del triángulo no es tan sencilla, del hueco, del triángulo hueco no es tan sencilla, porque no me da no tengo la altura esta exacta, no sé qué altura tiene y la tengo que deducir, por lo tanto no tengo la coordenada del centroide. Bueno, vamos a arrancar con este ejercicio. Entonces, para hacer ese ejercicio vamos a... Acá yo lo dibujé un poco con más detalle y le agregué algunas cotas como para que podamos determinar la ubicación
de esa. Voy a checar un poco, está muy grande. Bueno, acá a las cotas normales que ya tienen en el dibujo ustedes, le llamo B minúscula a la base del triángulo hueco. Fíjense, B es la base del hueco y H es la altura del hueco. Son dos valores que no conozco porque no los puedo deducir del dibujo. Si ustedes se fijan, yo puedo... Esta columna acá, sí, tiene 5, pero esta distancia L que está acá, tampoco la conozco. O sea, no me la dan, la tengo que calcular. Y la puedo calcular, pero bueno, lógicamente, por eso yo voy a definir L, esta distancia, B y H. Y llamo θ al ángulo. Si ustedes se fijan, acá me dice que esta distancia es 7, por lo tanto estas dos líneas son paralelas. El ángulo de estas dos líneas inclinadas respecto de la horizontal será θ en ambos casos. Bueno, entonces con ese dato vamos a empezar a tratar de hacer los cálculos. Lo primero que hacemos, lógicamente, es tratar de calcular L, B y H. ¿Cómo se puede hacer? Mirando el dibujo ¿qué harían ustedes primero? ¿Qué cálculo primero se puede hacer mirando el dibujo? Fíjense en que yo necesito calcular L... Perdón, ¿cómo? Yo creo que podemos obtener θ. Θ, bien. ¿Θ cómo sería θ? Con el seno, sería con el seno, porque ahí tiene el valor del cateto, que sería 15, ¿o no? Claro. No, 10. Sería el valor de 10. ¿Θ cómo lo calcularían? Con el arco seno de 10 sobre 7. No sé, arco seno de 10 sobre 7, porque fíjate que 10 es el espesor. Si yo tengo 10 en la rayita esta roja, perdón, tengo 7 acá, ¿a dónde estarían los 10? El arco tangente de 10 sobre 2. No tengo el arco tangente. Ahí estoy escuchando algo que más me gusta. ¿Tangente de qué? De 10 sobre 12. Bien, arco tangente de 10 sobre 12. Entonces, arrancamos bien. θ va a ser el arco tangente, si ustedes se fijan en el dibujo original, de 10 sobre 12. Vayan verificándome los cálculos porque yo los tengo hechos, pero por las dudas. Acá no sé qué es lo que pasa. Bueno, pero estamos de acuerdo que 10 sobre 12 es el arco tangente de θ. Ahora sí, una vez que tenemos el arco tangente de θ, fíjense en el planteo que podemos hacer. Ahí sí yo ya entro acá en la parte esta del dibujo y digo 7
sobre L es seno de tita. Siete, que es la línea esta rojita, sobre L sería seno de tita. ¿Por qué es ahí así, profe? ¿A dónde cierra el triángulo ahí? Acá, no sé si vos estás viendo mi Sí, sí, lo estoy viendo. la línea roja esta, por la cota del dibujo, tiene 7. Sí, esos serían los 7. 7. Y esta sería la hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa me da seno de tita. Sí, 7 sobre L, que es lo que tengo acá, fíjate acá, 7 sobre L es seno de tita. Y de ahí despejo L. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe, sí. ¿Lo ven? ¿Alguien no lo ve? Por favor. Yo, profe, no alcanzo a verlo bien. Bien. ¿Ves la crucecita mía? Bien. Sí, sí. Acá en este dibujo yo tengo una línea rojita que cruza, que la dibujé yo acá para ubicar a dónde están los 7. La cota esta es esta distancia de este punto hasta acá. Si yo lo trazo perpendicular, lógicamente, a la línea esta, voy a tener la distancia esta que es de 7. Dato. El ancho de la barra esta. 7. Y como yo sé que el ángulo es tita, esta sería la hipotenusa L. Entonces, 7 sobre L es el seno de tita, que es lo que yo escribo acá. 7 sobre L, seno de tita. Ah, claro, está el triángulo, ¿verdad? Claro, bueno, vos imagínate, torce el cogote y ponerlo al círculo. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que te quiero decir yo? Sí, sí, ahora sí. L sería la hipotenusa, ¿o me equivoco? Claro, L es la hipotenusa. Ah, bien. Y en la línea roja esta que yo dibujé, 7 es el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces, opuesto sobre hipotenusa me da seno. 7 sobre L es seno. Como ya saqué tita, calculo L. Y vayan viendo los números que estén bien. Porque... Bueno, una vez que tengo L, me fijo en el dibujo original y cálculo B descartando la distancia L. ¿Cuánto tengo hasta la esquina esta? 5. ¿Cómo, profe, lo último? Tengo un problemita con Desde el el internet, se eje, corta un poquito. desde el eje Y hasta este punto, ¿cuánto tengo desde el eje Y hasta acá? Mirando el dibujo original. 25. 25. Si se fijan acá, yo lo puse a los 25, ¿verdad? Ahí, ¿lo ven? 25. Ahora, voy a restar lo que conozco, que son 5 y 5 son 10. 25 menos 10 me estaría dando ¿qué cosa? La base del triángulo, B. Acá tengo 5. Más 5 son 10. Desde acá hasta acá hay 25. Si a 25 le resto 10 y le resto L, ¿verdad? Les queda que vale B.
Exactamente, me queda lo que vale B. ¿Estamos de acuerdo o no? Alguien Sí, profe. que no lo vea me dice. Entonces, yo desde este punto, que no tiene nombre, que es el extremo derecho de L, hasta el eje Y, tengo 25. Y empiezo a restar los valores conocidos, 5, 10, y después resto L, 10,93, y me queda B, 4,07 según mis cálculos. Vienen coincidiendo con los números, van haciendo, aunque sea con la calculadora, los cálculos. Sí, profe. Bien, bien. Y bueno, ahora lo único que queda es, ya tengo L, tengo B, ¿qué voy a hacer? Tita es este ángulo también, porque son paralelas. Entonces, H sobre B es tangente de tita, no hay mucha ciencia ahí, diría el criollo. No hay mucha ciencia ahí. Entonces, despejo H, que sería B por la tangente de tita. Y ahí yo obtuve los tres valores que venía buscando. O sea, L para ubicar el triángulo donde está y, bueno, B y H para ver la superficie. Ahora me falta dividir toda la figura en áreas conocidas. Bueno, esa división la pueden hacer de varias maneras, a veces no es la única. Para este caso les voy a mostrar cómo lo dividí y en base a eso vamos a hacer los cálculos. Entonces. Y tendría que ser dos rectángulos y un triángulo grande, y a ese triángulo grande le resta el triángulo chico. Sí, pero no es. Fíjate que no está en cualquier lado el triángulo chico, ¿eh? El triángulo chico interfiere en toda la figura. Sí, señor, está bien, está muy bien digamos, la idea. Pero el triángulo chico, a ver, lo voy a tener que achicar porque si no, no sé. Bueno, yo tomo la decisión de dividirlo de esta manera. Fíjense. No coincide justo con el... Claro. Fíjate que si yo divido el triángulo acá, el triángulo este está desplazado. Sí. Bueno, fíjense, bueno, yo acá voy a decir, bueno, el 1 para mí va a ser el rectángulo formado por este cuadro de 8 por 15, ¿verdad? El triángulo, el que queda, y después tengo el rectángulo verde que sería la parte baja. No es la única forma, porque podría yo tomar un rectángulo más largo, el de abajo y más cortito. Eso ya depende de cada uno, pero a los ejemplos yo lo hice así y vamos a continuar con esta selección para que vean el ejemplo. No es la única solución, eso quiero decir. Bueno. Entonces, una vez seleccionado, esta es la figura 1, la 2, la 3, la 4 va a ser mi orificio. Entonces, vamos a tratar de ubicar el centro de gravedad del hueco. ¿Cómo sería? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo calculo el centro de gravedad del hueco? Y restando esa parte.
No, o sea, ¿qué me dicen las tablas de triángulos, de centroide para los triángulos? Tercio de la altura. Claro, un tercio de la altura tomando la base. En este caso, si yo tomo B, va a estar a un tercio de la altura, a un tercio de H. Ahora, si yo tomo H como base, va a estar a un tercio de B desde la izquierda, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Si yo tomo B como base, a un tercio de H, la primera parte va a estar el centroide. Y Ahí lo que usted dice sería el X barra y el Y barra. exactamente, claro, tengo que determinar a dónde está el X barra y el Y barra de este triángulo. De los otros ya los puedo deducir, pero de este todavía no lo tengo, no lo he deducido, ahora lo voy a calcular. Con el dato que yo tengo de que a un tercio de la base del triángulo está el X barra y el Y barra. Bueno, acá más o menos hice bueno, acá está el X barra y el Y barra, nada más que no tengo las barras. Por ejemplo, la coordenada X va a estar dado por, fíjense, la coordenada X la mido desde el eje Y. Desde el eje Y hasta lo que yo tomaría como base H, tengo 5 y 5. 5 acá y 5 acá. Son 10. Más un tercio de B. Más un tercio de el B, que era 4,07. Y me da 11,36, redondeando. Esa es la distancia X. ¿Por qué X un base. tercio, profe? ¿Ah? ¿Por qué un tercio? Porque Muy si ustedes claro van a... si ustedes van a una tabla de... Si buscan en una tabla de figuras geométricas, los centroides para cualquier triángulo están a un tercio de la base. Ah, sí, listo, listo. Es como lo que nos habían explicado anoche. Ahí entendí, profe. Claro, siempre vos tomás un triángulo, vos definís tu base. Bueno, la base mía va a ser, mirándolo de lateral, diría, de costado es H. Bueno, de H hacia la derecha un tercio, si esa es mi base, está la coordenada X. Ahora, mirándolo vertical, la base va a ser B, ¿verdad? A un tercio de H, o sea, un tercio de 3,39. Por supuesto, le tengo que sumar a dónde está el triángulo. Está a 5, perdón, está a 10 más 5, 15. 15 más un tercio de la altura es 16,13. A ver si estamos de acuerdo todos con estos dos números. ¿Lo ven todos estos dos números o no? Sí, profe, 10. ¿Y coinciden en los valores o no? Ojo que estos dibujos están hechos así nomás, no tienen escala, ¿eh? Fíjate que la cota de 10 es más chica que la cota esta de 5, no nada que ver. O sea, no están hechos de escala. Hay que mirar bien los números. Esta es la base del triángulo hueco, o sea, 10, acá lo van a ver, 10 más 5, 15. 15 más un tercio de H. A mí me da igual, profe, los valores. Bien. Entonces ya tenemos X barra, Y barra, aunque parezca el nombre de alguien o el lápiz de alguien,
Vamos a calcular el área. ¿El área qué va a ser igual? Acá el área se ha perdido la referencia, lógicamente. Tiene que ser... esto va a ser igual a la base B por la altura H dividido 2, ¿verdad? Hasta ahora, por más que alimentan las computadoras, el triángulo sigue teniendo la misma área. Bien, entonces, para mí el triángulo tiene B por H sobre 2, 6,90 redondeando. Acuérdense que yo siempre pongo acá el redondeo para no usar tantos decimales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien, entonces ya hemos deducido esas dimensiones, hemos logrado ubicar el centroide del hueco. Vamos a armar la tabla con los centroides de las partes conocidas más la del hueco y hacemos la suma de momentos de los primeros momentos del área, para calcular el área compuesta esta que me pide. Entonces lo que hacemos es armar una tablita y empezar a poner ahí los datos que conocemos. Disculpe, profe, ¿por qué le suma el hueco? ¿A dónde le sumo el hueco? Yo estoy interpretando mal lo que dijo. Claro, no. O sea, lo sumo, pero no lo sumo. ya lo vemos, no tenga problema. Bueno, vamos. Ya lo vemos. Para que... Primero calcula el área, profe, de las tres, de esos Claro, tres componentes. Y después le resta la del hueco. Claro. Bien, bueno, bien. No hagan trampa. Bien. Vamos a ir escribiendo porque acá no están, y bueno, del dibujo vamos a calcular y lo vamos a poner acá. Para cada sector, el 1, el 2, el 3, el 4 sería el hueco. Lo vamos a dejar al último. O sea, vamos a hacer el 1, el 2 y el 3. Como son conocidos, figuras muy sencillas, vamos a escribir acá de forma directa el valor del área y la coordenada X e Y del centroide de estas tres figuritas conocidas. Por ejemplo, para el 1, ¿cuánto vale el área? 8 por 15. Eso daría... 120 sería. 120. 120, bien, estamos de acuerdo. Unidades cuadradas. Para el 2... 5 por 15. 5 por 17. 5 por 17. 5 por 17. ¿Cuánto da eso? 85. Bien. Para el 3... 10 por 12 sobre 2. 60. 10 por 12, 120 sobre 12, 60. Sobre 2. Bien. Y para el 4 ponemos el que hemos calculado, ¿verdad? El que hemos calculado está un poquito acá, justo. Ahí es. Bueno, ya tenemos las áreas. ¿Cuál sería la coordenada X para el sector 1? La coordenada X la tengo que tomar desde el eje Y. Sería 9. ¿Están todos de acuerdo con 9 o no? Sí. Bien. ¿Alguien no lo ve? Paramos y lo explicamos, ¿eh?
No me hagan avanzar sin entenderlo. La coordenada X para la figura 2. Esa no era tan fácil, ¿eh? Serían los 13 más 21,5. ¿Quién está de acuerdo con 21,5? ¿Cómo Yo calcula? no escuché bien, creo que están calculando. ¿Cómo llega a 21,5 el que lo dijo? A ver. Porque ahí, tomando respecto al eje y la medida, primero hay 5, después el área 1 mide 8, más la mitad del área 2, digamos. O sea, 5 más 8, 13. y Más la divide mitad del 2, más la mitad de 17 sería. claro, Claro. 8,5. Bien, 21,5. Perfecto. Vamos con la coordenada X de la figura 3. Sería 13 más un tercio de 12. 12. Exactamente. 13 más un tercio de 12, ¿cuánto da? 17. 17. Bien. Para la figura 4, o sea, para el agujero, que no está dibujado en este, o sea, lo tendríamos que ver acá arriba, ¿cómo sería la coordenada X? Y esa que calculó los 11,36, ¿no es? Directamente, claro. O sea que va a ser igual a este que está acá. Vamos con Y. Para la primera figura, ¿cuánto vale Y? Y lo tengo que medir desde el eje X. ¿17,5? Sí, 17,5. 10 más la mitad de 15. Exactamente, 17,5. El 2, 12,5. 12,5. 12,5. Bien. El 3, 15 15 más más un tercio de 10. 18,3. 10. claro, 15 más un tercio de 10 sería 18,3. 18,3. Y la altura, la I del hueco, que ya lo hemos calculado, como dice el compañero, 16,3. 13. Igual al casillero aquel. Bien. Bueno, entonces vamos a calcular los primeros momentos. No me gusta, tienen razón. Acá vamos a poner el por de la computadora, ¿no? Este X medio confunde un poco con las X. Ustedes saben que este es el por de la computadora. Bueno, X por A, ¿cuánto me da? Vamos a ver. Esto es igual a esto por esto. Y lo mismo para abajo, ¿verdad? ¿Qué unidad de medida sería esa? Y la que vos quieras poner. Porque el problema en realidad no te da unidades de medida. No. Entonces la que vos quieras ponerle, no hay ningún problema. En realidad no le ponemos ninguna, pero bueno. Acá hemos dicho que este va a ser igual a I por A, o sea, o A por I es lo mismo. Este por este.
¿Coinciden con los valores míos o yo estoy haciendo números raros acá? No, están, profe, más o menos. Están, bueno. Pero acá hay algo que está mal en esta tabla. El signo menos. ¿Qué signo menos me está faltando? Al área 4. Claro, es. Esta área es negativa, es menos el casillero aquel. Bien. Ahora sí. Bueno, por algo han quedado marcado acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Sumar. Sumatoria. Exactamente. Entonces, acá voy a hacer la sumatoria. Fíjense en que suma de estos casilleros entre. Bueno, vamos a checar un poco el decimalaje. Y acá tengo que sumar estos dos, en realidad, este y este. Bueno, vamos a sumar este. Enter, este. También le vamos a checar con uno solo, demasiado. Bueno, estos son los totales. Acá le ponemos, si quieren, así, totales. Vamos para que no sea mudo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos a posterior? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dividir en el área total. Bien, o sea, a cada valor de los totales de los productos lo dividimos en el total del área. Entonces nos va a dar, acá lo indiqué, lo dejo indicado, vamos a ver si estos números también, ya vamos a revisar. Sumatoria de X por A, dividido en la sumatoria de área, me va a dar la coordenada X del centro de toda la figura, inclusive el hueco. Y elige también la suma de las Y por A sobre la sumatoria de A. Esto justo me cae. XA sobre área. Bien. ¿Qué es? Ahí. Y este es IA por el área. Muy sencillo. Lógicamente, para visualizar esto, ustedes, si quieren, tómense en el trabajito. Eso sería el X barra, el Y barra de toda la figura, ¿no? De toda la figura, de esta figura que le dan al comienzo. O sea, con el hueco. Lo que ustedes deberían hacer es en una hojita con lápiz, aunque sea con lápiz, hacerlo bien a escala, ¿verdad? Y X quizás tomar la misma escala, porque son valores próximos. En X y en Y tomar la misma escala y ubicar el verdadero centro para visualizarlo con más exactitud. Yo esto no lo voy a poner acá porque estos dibujos están hechos así nomás, en forma de guía para que nosotros hagamos el cálculo analítico. Pero bueno, debería dar algo más o menos. En X, en la coordenada X dice 15, o sea, un poco a la derecha del 13 que sería acá. Está bien, por allá. Y la coordenada Y me dice 16, y sí, porque la base acá tiene 15 y tiene que estar un poquito por arriba, ¿verdad? Bueno, 16, estará bien, sí. Aparentemente está bien. Esto, lógicamente, si ustedes hacen un dibujito a escala, bien hechito con una regla y lápiz, ubiquen el centro bien hecho. Eso ya les queda como tarea investigativa, diría. A ver si es cierto lo que dice la teoría. Lógicamente, hemos tomado negativa el área. ¿Por qué? ¿Por qué tomo negativo el área? Porque estoy tomando positiva
como si estaría lleno primero. Los sectores 1, 2 y 3 en la realidad no existen como están acá. Pero bueno, yo lo tomo lleno y luego le resto el hueco que a posterior le hago. Es más fácil hacer esto que ponerme a calcular una figura compleja acá, otra figura acá, o sea, prefiero sumar los tres así y restarle el triángulo, es mucho más sencillo, ¿no? Eso es lo que físicamente hacemos acá en la tabla. Bueno, como ejemplo para que hagan los primeros tres, exactamente la única complicación en el 3 que van a tener que buscar una tabla y ubicar el del hueco del semicírculo, por ejemplo. Profe, si usted tiene las tablas, ¿la puede pasar? Están en cualquier libro. Si quieren, yo le paso una tabla después, no hay problema, le dejo ahí un... En cualquier libro de lo que estamos usando, tiene que haber una tabla del centroides de área. Bueno, vamos a ver qué ejercicio podemos hacer. Vamos a guardar estos campos. Este es interesante porque se trata de un área compuesta sencilla, pero la pregunta no es directa. Si la sección transversal de la viga T de la figura es tanto, me dan el área, y la coordenada I sub G, o sea, es una figura simétrica. El eje Y está puesto en el eje de simetría. Por lo tanto, ¿dónde va a estar el centroide? Y sobre el eje Y. El tema es a qué altura del eje Y va a estar. Bueno, la altura me la están dando. Ahora, yo hago el proceso inverso. ¿Qué valor tienen que tener H y B para que el centroide me lo caiga ahí, en los 80 milímetros? O sea, es un problemita interesante, diferente del anterior, que uno dice, pregunto dónde está. Bueno, acá me dicen, está en esta posición. ¿Cuánto tiene que valer B y H para que ocurra eso? ¿Se entiende? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo lo plantearía? ¿Cómo sería la estrategia de resolución de ese problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo plantearía? Y todo a la inversa. ¿Todo a la inversa? ¿O yo plantearía lo mismo que la anterior y trataría de irme por otro lado? ¿Qué dicen ustedes? Y hay que dividirlo en dos áreas. Eso. Claro, lo dividimos en dos sectores, lo planteamos, en vez de ponerle un valor, le ponemos H, ponemos B, y vamos viendo si podemos plantear algunas ecuaciones. ¿Qué dicen ustedes? Y después, profe, como vamos a tener ya el área, ya podemos hacerlo como como un despeje de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y a algo tenemos que llegar para poder despejar, ¿verdad? Bueno, a ver. Si yo... bueno, acá... pasa que...
Bueno, qué macana. Yo voy a dividir en dos sectores, el 1 y el 2. Para que se vea acá tengo que deformar la celda de arriba y porque no está hecho con el dibujo, sino con el... Pero no importa, eso es un detalle. Y vamos a poner, bueno, el sector 1, ¿cómo sería la superficie? Acá, por simplificación, vamos a trabajar con centímetros, porque el milímetro son números muy grandes y 20 por H. 20 por H. ¿Mm? Y es lo que hemos puesto acá para el sector 1. Y para el sector 2, lógicamente, va a ser lo que me queda para abajo, que es 12 centímetros, 120 milímetros, 12 por B. ¿Mm? Bien. ¿Cuál sería la coordenada? La coordenada X no tiene sentido, la coordenada X es 0. Sabemos que está sobre el eje Y, no vamos a calcular eso. Vamos a calcular la altura Y. Para el sector 1, ¿a dónde estaría, o dónde tiene que estar el centroide de la parte amarilla? Y en la mitad. En la mitad, o sea, sería 12 más H sobre 2. Acuérdense, fíjense que el X está acá abajo, ¿eh? El X está aquí abajo, o sea, tengo 12 más H sobre 2. Para el sector 2, la coordenada Y, ¿cuánto vale? La mitad de 120, de 12, 6. Bien. Ahora, si yo hago Y por A, tengo que hacer este por este. 20H por 12 más H sobre 2. Y lo mismo, 12B por 6. Es lo que hice acá. Ninguna cosa del otro mundo, ¿verdad? Bien. Y ahí con el valor de IG despeja B. Acá voy a hacer esto y ahí voy a dejar parejitas las alas del perfil. Bien, ¿qué más puedo hacer? Sumar. ¿Qué más puedo hacer? Igual Hago a lo que vengo 80. haciendo, A 8. sumatoria de la... Y veo qué ecuaciones voy planteando, ¿verdad? Sumo los primeros momentos, sumo la superficie y trato de hacer lo que venimos haciendo. Bueno, eso, para no perder tiempo, acá lo tengo más o menos escrito, ustedes vayan pasándolo, o sea, en papel y después lo pasan al Excel. La sumatoria de la superficie, ya por enunciado, me dice que es 0,01 metro cuadrado. Lo llevo a centímetros cuadrados porque con esa idea estamos haciendo la tabla, con centímetros. Entonces, el área de dato es 100 centímetros cuadrados. Si yo sumo 20H más 12B, tiene que ser igual a 100 a 100 centímetros cuadrados. ¿Estamos hasta acá? No hay problema. 20H más 12B me da el dato me tiene que ser igual al dato del problema. Y por otro lado, la sumatoria de los momentos, I por A, que es esto,
dividida el área, me tiene que dar la coordenada IG. O sea, a su vez es el momento de inercia por el área total, me tiene que dar IG, que vale 8, fíjense en dato 80 milímetros del enunciado, por el área, 800. Ese sería el valor de I por A, la sumatoria de I por A. Esto sería el IG, que es dato, por el área total, que es el otro dato. Son dos datos estos. Estos son dos datos. 80 milímetros, que está, lo ven en el enunciado, los 80 por los 100 centímetros cuadrados, que es el área, acá está el metro cuadrado, para complicarlo, me da 800. Entonces, seguimos avanzando con el... Si yo sumo la otra parte, ¿qué es lo que obtengo? La suma acá de la tabla. Si yo sumo esta columna acá, las I sub I por las A sub I, voy a obtener el 12B por 6 más la celda de arriba, 20 por 12 por más H sobre 2. Y esto es igual a esto, ¿verdad? Despejado de esta parte de la ecuación, sencilla. Tiene que ser igual a 800. Entonces yo reacomodo un poco esta parte y lo planteo así, como si fuese una ecuación de segundo grado en H. No sé si lo ven ahí. Si, Sí. vayan viéndolo, vayan haciéndolo si quieren en un papel, bien hechito, para que quede claro qué es lo que... Bueno, a ver. ¿Qué más podemos hacer ahí? A ver. Podríamos despejar de la primera, que es 20H más 12B, despejamos B y luego la reemplazamos y ahí ya tendríamos para resolverla. Y quedarían todas las incógnitas con H, digamos. ¿Cómo? A ver, repetímelo de vuelta, que no lo estoy viendo lo que me dices. Que vio ahí en la primer despeje que usted hizo, que hizo 20H más 12B igual a 100. Sí. Y ahí reemplazamos B, ¿no? Y luego reemplazamos, o sea, ese despeje B en 72 por B, ahí ya podremos resolverlo. ¿Puede ser o no? Bien. Este B que queda acá, a ver, acá B me queda en función de H. Entonces, 72B reemplazo por esto, me queda todo en función de H, ¿verdad? Claro, eso, justamente.
Bien, hagamos eso entonces. ¿Cuánto les queda eso? Reemplazando B, ¿cuánto les da? Muy bien. Entonces, si reemplazamos B en esta ecuación, nos queda todo en función de H. A ver si estamos de acuerdo. Entonces, 72B, reemplazando B por su valor, ¿cuánto nos va a dar? Y ahí tendré que aplicar Bhaskara, ¿no? Yo apliqué Bhaskara, profe, ahí me dio 1,48 y menos 13,48. Bueno, ahí les queda una ecuación de... Les queda esto, ¿verdad? Vamos a hacerlo acá. Reemplazando B y acomodando un poco, me queda 10H al cuadrado por 120 menos 200 igual a 0. ¿Están de acuerdo en eso o no? ¿Han hecho el reemplazo de B y llegan a esto? Sí, profe. Sí, a mí me dio igual, profe. Bien. Una vez que llegan a esto, vamos a remarcarlo acá. Si quiere le ponemos un celestinio. Aplico la ecuación de segundo grado y veo qué resultados tengo. La primera raíz me da 1,483 y la segunda raíz me da negativa. De hecho, que la raíz negativa no tiene sentido en este caso. Vamos a aplicar la raíz positiva. Entonces, ¿qué viene a ser X1? X1 viene a ser H, ¿verdad? Entonces, si H vale 1,483, lo único que nos queda finalmente es calcular el valor de B. Está muy oscuro esto. Ahí está. Bien. No hay otra cosa, no tiene otro. Hemos hecho lo mismo que en el caso anterior, sumar. Lógicamente, hemos armado una ecuación buscando la manera de lograr algo para despejar. Entonces, reemplazando B, ponemos todo en función de H, buscamos la raíz de H, igualando a 0 la ecuación, y una vez que tenemos esa raíz, que es la que sea útil, reemplazamos y calculamos tanto H como B. Bueno, no tiene mucho más el ejercicio tampoco, pero es interesante porque tiene otra perspectiva de cálculo. A ver, vamos a ver cuál podemos hacer. Este está interesante también. Les dejo el más complicado para ustedes. Bueno, sigamos viendo. A ver, este es un caso sencillo con dos líneas. Con una sola
una sola línea, digamos. Puede ser. Eso no lo vimos, Nacho, la teoría. Sí, todavía no vamos llegando a esa parte, profe. Claro, ¿De profe, no alambre no llegamos a han las visto? líneas. No, profe. No, todavía no alcanzamos. ¿De volúmenes? Tampoco. No me Vimos los primeros ejercicios que estuvimos haciendo, eso nomás. Lo de área, nada, hasta lo de centro de gravedad de área. Sí, profe, lo básico solamente. Bueno, vamos a hacer porque este es sencillo, no hace falta ningún tipo de Profe, integral. No. No, es muy tonto el ejercicio. profe, Sí, diga. el ejercicio 5, por favor. ¿Sí? Ahí en el Bhaskar, o sea, los da 1,48 y después los da otro valor. ¿Qué hacemos con el otro valor? No me haga hacer guarango. No, el otro valor no tiene sentido. Ah, bien, perfecto. O sea, vos elegís el que es lógico, el que es razonable, ¿no? El otro, descartarlo, no sirve, ¿me entendés? No sé si me hago entender. Vos tomás el que te sirve. Sí. El otro valor no tiene sentido, un valor negativo, no hay una distancia negativa. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí. Entonces no tiene sentido, se descarta. Perfecto. Muchas veces va a pasar eso, vos cuando vas con una raíz cuadrada, de las raíces una te sirve, la otra la tenés que descartar. Y en el hipotético caso que den similares, ¿qué se hace? Y Chan. ¿tenés una moneda? ¿Tenés una moneda? No, no, normalmente te vas a dar cuenta cuál es el valor razonable. Va a haber uno que sea razonable y el otro no. Si los dos valores darían, por ejemplo, próximo, uno de los dos valores no va a coincidir con el dato de que el centro de gravedad está a 80 milímetros. Ah, bien, perfecto. Eso. Va a haber algo que Claro. buscarle para definirlo, sin duda. Pero acá es evidente que un valor negativo no tiene mucho sentido, ¿me entendés? Eso te quiero decir. Ah, no, sí, perfecto. Gracias. De todas maneras, o sea, si te darían los dos, ponele, te da uno 1,48 y el otro te da 1,85. Ajá, bueno, habrá que ver con cuál de los dos sale el IG igual a 80. Claro, Empezar a hacer los cálculos, no te queda otra, ¿me entendés? En cambio acá me sale menos 13, ¿no? Ese de hecho que no es, ¿me entendés? sí, profe, gracias. Gracias a Dios, hasta a mí nunca se me presenta un caso así, pero por ahí puede darse, uno nunca. Por ahí puede darse en un parcial. Justamente, uno Justamente puede, en un parcial. en un parcial te puede dar, ¿no? En un recuperatorio. No es mala idea que den un parcial, ¿no? Ya. Bueno, no, el tema de las líneas, el cálculo o el método es el mismo. La única cosa que, a ver si tengo la tabla acá, para líneas, lo que puede ocurrir, y que va a ocurrir sin duda alguna, es que el centroide de una línea o de un alambre, que es otro término que podemos usar, lógicamente no va a caer dentro del alambre siempre, salvo que el alambre sea recto. Si el alambre tiene un tramo recto, en la mitad del alambre está el centro de gravedad. ¿Sería en su sección transversal? Claro, la idea es que este cuerpo, este alambre, sea homogéneo, o sea, la misma sección. No sea un alambre cuya sección va variando.
¿Me entendés? O sea, la idea de la línea o del alambre es que el alambre es homogéneo. Por lo tanto, la longitud del alambre es equivalente a su masa o peso, si lo tuviera. Me hago entender, ¿verdad? O sea, esa es la idea. O sea, yo puedo decir que este semicírculo, no sé si están viendo no están viendo la tabla ustedes, ¿verdad? No, estamos viendo el Excel. Perdón, ya lo voy, acá. Ahora sí, ahora están viendo la tabla. ¿Verdad? Sí, profe. Bien. Acá yo tengo un semicírculo. Vamos al caso este. Si la mitad de este alambre, de este arco, está hecho con un alambre, vamos a suponer que la parte derecha de este arco es de alambre de hierro y del otro alambre de aluminio. No es un cuerpo homogéneo. Evidentemente, el centroide no va a estar ahí. O sea, si el alambre es del mismo material, la misma sección, un cuerpo homogéneo, que el cual la longitud es sinónimo de masa o peso, yo puedo decir lo que digo en esta tabla, que el centroide va a estar donde lo calcularon por alguna integración, algún método de integración, y ya me lo dan servido acá en la tabla. Fíjense que no hay muchos casos, son 2 casos, y con estos 2 casos pueden calcular cualquier alambre. Ya el alambre recto, ¿dónde va a estar? Y en L sobre 2, ¿verdad? No tiene mucho para elegir. Y después está la tabla de las áreas, que también no son muchas en este caso. Bueno, lógicamente, características. Y lógico, acá, por ejemplo, todos los centroides caen dentro del área. No puede caer afuera. Pero en un alambre lo más probable es que caigan afuera del alambre. Caen donde no hay material, digamos. Caen fuera del alambre, es lógico. El centroide no coincide excepto que sea recto. Bueno, con este dato, a ver si yo lo voy a tener ahí, ustedes sáquenle una captura de pantalla, una foto con un celular, o anoten los datos para el semicírculo. Así vamos a hacer el problema. Bueno, entonces para que ustedes vean, tengo que dejar de compartir y me voy a la guía. Determina el centro de gravedad de la línea de la figura. Bueno, la línea es una recta más un arco, un semicírculo, exactamente, un semicírculo. No me salía. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y vamos a llamar a ver. Pasa que acá lo primero que tienen que hacer, como todas las cosas, es definir los sectores. Bueno, yo digo que el sector 1 va a ser la parte recta de abajo, el sector 2 va a ser el semicírculo. Y ya acá, ya le puse yo, según la tabla, a ver si está bien, el centroide va a estar desde la recta que une estos 2 puntos, 2R sobre pi, dice. ¿Coincide con la tabla o no?
con la tabla Sí. que ustedes... que viene a ser Sí, es la misma para X, para Y. el I bar es 2R sobre pi. ¿Mm? Bien. Entonces, una vez definidos los dos sectores, vamos a tratar de hacer lo que venimos haciendo, o sea, ver longitudes, ver ubicación del centroide y vamos a ver si lo hacemos bien. Entonces, mirando un poco con perspectiva todo, ¿no? A ver. Bueno, acá voy a borrar esto, sí. Esto lo vamos a hacer nosotros. Bueno, definido el sector 1 y el 2, la longitud de 6 metros es dato. ¿Dónde está el valor el centroide del sector 1? En 3. En 3. En X igual a 3 e Y igual a 0, ¿verdad? Para el sector 1, este vale 3 y el Y vale 0. Vamos llenando el casillero. La longitud vale 6. Bueno, entonces hacemos el X, bueno, después lo completamos los cálculos. La longitud del sector 2, ¿cuánto vale? Radio por pi sobre 2. Bien. Radio por pi. A ver. Para un semicírculo, ¿cuánto es la longitud? Para un círculo. 2R sobre pi. 2R. Sobre pi, no sobre 2pi. 2R por pi. Para un círculo, ¿cómo se llama? 2R por pi es pi por diámetro, ¿verdad? La mitad del círculo, pi por diámetro sobre 2. Y pi por diámetro sobre 2 es pi por radio. ¿Verdad? Sí. Bien, entonces pi En por la tabla radio, ¿cuánto? dice pi por radio sobre 2. No. Vuelvo de nuevo. A ver, razonemos. El círculo completo, entero, es pi por diámetro. La mitad del círculo, que es este caso, es pi por diámetro sobre 2. Diámetro sobre 2 es radio, o sea, pi por radio. Sí, profe, sí lo entiendo, solo que en la tabla en serio dice pi por radio sobre 2. Bueno, entonces 3,14 por 3 me va a dar ¿cuánto? Bueno, supongo que, o sea, 9,425, Sí. ¿verdad? Este que está acá. Bien. Ahora que estamos de acuerdo en la longitud del arco, ¿cuánto vale la coordenada X? 6 más. Fíjense acá en la barra de fórmula. Hasta la base de lo que sería el semicírculo tengo 6. Y de ahí le tengo que sumar Sobre pi. los 2R sobre pi. Entonces, fíjense, 6 más 2 tercios, más 2, sí. 2 tercios, 2 por el radio sobre pi, 2 por R sobre pi.
Si estamos de acuerdo en ese valor, ¿cuánto les da a ustedes? Hagan el cálculo. Lo mismo, profe. Bien. Hagan el cálculo con la calculadora si quieren para que lo tengan rápido. Bien. Vamos anotando ese. ¿Y el valor de I cuánto vale? ¿Sería igual a 3? Exactamente, el radio. Porque está a la mitad. Ese no hay duda. Igual a 3. Perfecto. Bueno, ya podemos llenar la tabla, ¿verdad? X por L va a ser igual a este por este. Y I por L va a ser I por L. Copio la fórmula para abajo. A estos dos les voy a achicar ahí nomás, demasiado. Y hacemos las sumas, ¿verdad? El procedimiento es igual que el que ya han visto, no va a cambiar. Sumatoria. Sumatoria. Acá las letras son chicas. Bien. ¿Qué nos falta para hacer el cálculo entonces? Ya tengo XL. Sencillamente dividir XL, sumatoria de XL sobre L. Y sumatoria de IL por L. ¿Verdad? Como hemos hecho en las áreas. Homólogo a las áreas, vamos a hacer eso. O sea, sumo ya hice la suma, acá tengo las columnas estas. O sea, lo único que lo voy a expresar primero para ver qué es lo que hice, si no después este número tiene que ser igual a ¿qué? Vamos a ver si está bien. A la suma de la XL dividido la L. Y este número lo voy a volver a calcular, tiene que ser igual a la suma de la IL dividido la L. Bueno, a ver si los números les coinciden a ustedes. Sí, pero solamente que me da 1,84 a mí, no sé. Bueno, acá fíjense en que hay una cosa. Sí. Sí. El XG le sale 6, da 6 y exactamente 6. A mí me da 6,45. Bueno, a ver, A mí me da 6 clavado, ¿no? a mí me da 6, fíjense que acá yo lo hago con el cálculo de esto, ¿no? Dividir esto en esto y me da 6. Sí, Ah, yo estoy mal, puse 99 en vez de 92. Bueno, da la particularidad que da justo donde termina la parte recta. El XG, ¿verdad? Pero a una altura que es menor que el radio. O sea, de nuevo, les pido, hagan un dibujito con lápiz, pero a escala y ubíquenlo al centroide, ¿ah? Para que les quede ya
fijado el concepto. Le sacan una foto y lo adhieren a su archivo donde hacen el práctico, ¿no? Hagan un dibujito a escala y hagan las coordenadas estas y le sacan una foto y lo pegan en el propio Excel donde tienen el ejercicio. Para decir, mire, profe, hemos hecho el dibujito y lo hemos ubicado. Bueno, no hay nada del otro mundo, se entiende, ¿no? Primer momento, tanto en X como en Y, y calculamos, no hay nada del otro mundo en ese aspecto. Este ejercicio, el 7, como ustedes pueden ver, son todos, también es un alambre donde se lo conformó de esta manera. Pregunta, determina el centro de gravedad de la línea. Evidentemente, para cada tramo, el centroide, ¿dónde está? Y en la mitad del tramo, ¿verdad? Porque son rectas. Ese les queda para que lo hagan ustedes, con el mismo método. No tiene ninguna cosa del otro mundo. ¿Puede subir al campus eso, profe? Lo del ejercicio 4. ¿Cómo? Que si va a subir al campus. Sí, todas las clases prácticas las subo yo. O sea, lo que hacemos hoy, yo subo al campus para que ustedes lo tengan. Siempre venimos haciendo eso. De todos los prácticos anteriores hemos venido haciendo clase por clase. Lo que avanzamos en el día lo pongo yo en el campo. Ustedes tienen lo que hemos hecho la semana pasada, lo que hemos hecho la anterior, y el práctico es parecido, pero tiene lo que hemos hecho en ese día. O sea, lo tienen hasta redundante, digamos, que yo voy como agregándole cosas al mismo archivo. ¿Mm? Así que siempre está la última clase ahí, no se hagan problemas. Bueno. ¿Qué hora es? 6:30. Vamos a avanzar con este ejemplo, porque también no tiene nada del otro mundo, y vamos a dejar los otros ejercicios para después. A ver, este lo vamos a dejar al 8, voy a hacer el 10 y dejamos el 8 para la próxima clase. A pesar de que no es más complicado, pero hay una diferencia entre el cuerpo o la pieza esta del 8 con respecto al ejercicio 10. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ven cuál es la diferencia? Más allá de la forma, ¿no? ¿Se entiende la pregunta o no? No la entiendo. ¿Hola? ¿Hay alguien en clase? Yo no sé todavía, profe. ¿Cuál es la diferencia entre la pieza, más allá de la forma, la pieza del 10 y la pieza del 8? Que uno es homogéneo y el otro no. Cuerpo. Eso, alguien dijo ahí, una es homogénea y la otra no. ¿Por qué no? El 8 no Ahí dice que una es de hierro y la otra parte es de aluminio. Claro. Evidentemente, acá hay dos centros de gravedad, entre comillas. En realidad hay uno solo,
vamos a ser sinceros. Hay un centro de gravedad de la masa del cilindro o del peso del cilindro en un lugar. Y después está el centro del volumen. O sea, si yo considero el cilindro un cilindro homogéneo, evidentemente, ¿dónde va a estar el centroide del cilindro? Y desplazado hacia la derecha. No. Si yo lo considero homogéneo, o sea, hecho de un solo material, ¿dónde estaría el centroide, el centro de gravedad de ese cilindro? En el medio, si fuera En homogéneo. el medio, evidentemente en el medio, sobre el eje X, a 60 milímetros, evidentemente en el medio. Ahora, el hecho de que yo tenga masas distintas me cambia el concepto, porque uno es centro de gravedad del volumen, que es el ítem A, y el otro es el centro de gravedad de la masa del cilindro. Es decir, el cilindro, al no ser homogéneo, evidentemente, si yo lo ato en el medio y lo levanto, se me va a ir para un costado, no va a quedar. Supónganse que esta valla, que la quiero levantar con una soga, no la voy a atar acá donde se unen los dos materiales, porque ahí no pasa el centro de gravedad. Ahora, si viene un pícaro y me lo pinta todo del mismo color y yo no me entero de que una parte es aluminio, y cuando lo quiera levantar, ¿qué va a pasar? Y se va a tender a ir hacia un costado, ¿verdad? Bueno, entonces, el punto A, determinar el centro de gravedad, no tiene mucho sentido responderlo. Ya sabemos, está en la mitad del cilindro. Vamos a tratar de responder el punto B. Entonces hagámoslo al 8, ya que está. Ya estamos ahí en el 8, lo planteamos el 8, lo hacemos. Bien. El punto A ya hemos dicho que es evidente dónde está cómo es la respuesta, así que no tiene mucha discusión, no hay mucho que discutir acá. Vamos a plantear para el resto. O sea, para el punto A es evidente que el centro de gravedad está en X igual a 0,6 metros. Bueno, coordenada Y 0 y coordenada Z 0. Vamos al punto B para determinar el centro de masa del cilindro. A ver, ¿tienen la calculadora a mano? El volumen para el aluminio, fíjense si está bien calculado. ¿A qué va a ser igual? Volumen para el aluminio. Si ustedes, yo acá, en la valla de fórmula, escribí 314, bueno, yo creo que si pongo PI, paréntesis, me da lo mismo. ¿Ven? O sea, pi. ¿Y no tiene que ser pi por radio al cuadrado? Pi por radio al cuadrado. Pura. Pi por radio al cuadrado, ¿qué estoy calculando? La circunferencia. Y después el cilindro. Y después lo multiplico por ¿qué? Área. La altura. El área de la circunferencia y luego lo multiplico por la longitud del cilindro, en este caso del tramo de aluminio. O sea, pi por el radio al cuadrado,
acá, si ustedes ven la barra de fórmula, pi por radio al cuadrado, el radio es 0,1 metro, ¿verdad? Está en metro, fíjense en que la unidad es metro. Ya me mandé una cosa. 0,1 metro al cuadrado por 0,6, que es la longitud. Pi por radio al cuadrado es el área del círculo, por la longitud me da el volumen. Acá el problema me da la densidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente volumen por densidad. Acá está en la barra de fórmula, lo pueden ver, ¿eh? Volumen por densidad, o sea, es esto por una constante. Para el hierro hago exactamente lo mismo. El volumen no va a cambiar porque es el mismo. De nuevo, pi, acá yo puse 3,14,16, pero vamos a poner pi, como dice el Excel, pi es pi, paréntesis, paréntesis. Pi por radio al cuadrado, por la longitud 0,6, y luego lo multiplico, sin duda alguna, por la densidad que me la da el problema, 7.800 kilos por metro cúbico. Bueno, una vez que tengo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo sigue el problema? No sabemos, profe, si no lo hemos visto todavía. Lo podría mostrar la tablita y ahí lo vemos. Hacemos lo mismo, pero en vez de tomar el volumen, como tomaríamos en el primer caso, que sería el punto A, en vez de tomar volumen, vamos a tomar la masa, que es la que es variable. Entonces hacemos la tablita en función de la masa y no del volumen. A ver, lo vamos a hacer para que la tengamos acá a la mano, porque si no, ya no me va a alcanzar el... Voy a hacer la misma tabla que venimos haciendo, pero para la masa. Bueno, vamos a llenar la tabla. El X en metro y X por masa quiere decir esto, ¿no? Esta es la unidad del... Para el sector de aluminio, ¿cuánto vale la masa? Como 89. Claro, ya lo tenemos ahí calculado, ¿verdad? Para el hierro, ¿cuánto habíamos calculado? 147. Fíjense que es una barrita de 20 centímetros por 1,20 m, pero pesa ¿cuánto? ¿Cuánto es la masa? Casi 150 kilos. El hierro nomás pesa 150 kilos, más 50 kilos de aluminio, casi 200 kilos. Yo no me metería con el que sea capaz de levantar la barra esa. Bueno, son 200 kilos el pedacito de barra. La coordenada X para el aluminio. O sea, yo voy a tomar como cuerpo homogéneo la parte de aluminio y como cuerpo homogéneo la parte del hierro. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas X del centroide para cada masa? En metro, pongámoslo en metro.
Es 0,3. Claro, 600 milímetros, la mitad, ¿cuánto sería? 300 milímetros. 300 milímetros llevado a metro me queda 0,3. Bien. Y para el hierro, Y lo mismo. no. Lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? 0,9 sería. Claro, el hierro está desplazado del centro de referencia. Tengan cuidado. O sea, en la barra del hierro sí está en el medio, pero esa barra de hierro está desplazada del sistema de eje. ¿Se entiende? No sé quién dijo 0,3 también. ¿Quedó claro? No sé si queda claro para todo el mundo o alguien no lo ve. Bueno. Si está claro, por favor, si no, peguen el grito, chicos. No avancemos si alguien no entiende. Bueno, entonces acá hago el producto, masa por, o sea, el producto del primer momento de la masa en este caso. Primer momento, X por M, y lo mismo acá, entonces lo copio. Bien. Acá tengo que hacer la suma, la masa total, y acá la suma de momento. Bien. ¿Qué nos estaría faltando? Vamos guardando los cambios porque hace rato que no guardamos nada. Dividirlo Y dividirlo en cada uno de las masas. Y finalmente colocar las coordenadas X y Z para toda la pieza. Entonces eso lo vamos a hacer acá. Bueno, claro, acá pierde la referencia. El X va a ser la sumatoria de X por M sobre M. Entonces este cuadro tiene que ser igual a la sumatoria de las X por M, que es este, dividido la masa total. Ahora sí. Voy a checar un poco los decimales, porque si no, ahí me gusta más. Bueno, las coordenadas van a ser el valor X, el valor Y es 0 y el valor Z es 0 por la forma en que yo acomodé mi sistema de ejes, ¿no? La forma más práctica posible. Fíjense en que está del aluminio un poquito más a la derecha. 0,746. El aluminio termina en 0,6. De hecho, no coincide con el centro de volumen, es algo lógico. El centro de volumen es distinto. Es 0,6, 0, 0. Y acá es 0,746, 0, 0. Bueno, es un ejemplo sencillo donde tengan cuidado cuando el problema les pida centro de gravedad del volumen del cuerpo o de la masa del cuerpo si el cuerpo no es homogéneo. Hay que tener cuidado ahí. Bueno. 6:47. No, tenemos tiempo para seguir trabajando. Ya seguimos la clase que viene, profe, ya. ¿Qué, están cansados? La mamá, ya sé, la mamá ya les ha servido la lechita, ya no quieren mirar la pantalla, ya están viendo la merienda. Ya estamos con hambre, profe. Ya son casi hace 2 horas, profe, que ya estamos sentados ya. No, en realidad, profe. Mira que
El que tiene sobrepeso acá soy yo, no ustedes. No, y otra, como dice hoy el compañero, que no, todavía no hemos visto la teoría y, por ejemplo, yo este ejercicio casi no lo entendí, digamos. A este no lo entendiste. Sí, pero la práctica sí lo veo, pero me gustaría ver la teoría primero. Ah, bueno, está bien. Claro, ¿cuál es la idea? La idea es que si el volumen está hecho de un solo material, cualquiera de los dos. El centro de gravedad coincidiría con el centro de masa. Exactamente. Si fuera del mismo. Claro, en cambio, cuando las masas son distintas, ya tengo que ubicar los centroides de cada cuerpo como si fuesen cuerpos compuestos o separados. ¿Me entendés? Eso te queda, o sea, si los dos materiales fuesen iguales, bueno, es como si fuese un cuerpo homogéneo. Al no ser homogéneos, son cuerpos separados y cuyo centro va a estar dado por la combinación de ambos. No tiene mucho del otro mundo. Pero bueno, voy a respetar un poco el cansancio y un poco que avancen un poco en la teoría. Y de todas maneras, vean la guía, vayan viendo los ejercicios que ya pueden ir haciendo, ¿no? Profe, la clase que viene, ¿cree que podemos hacer algunos ejercicios, que usted nos dé algunos ejercicios de las unidades 1, 2 y 3 para prepararnos para el parcial? Porque vamos más o menos bien, digamos, junto con la teoría y la práctica. O sea, no es decir que no es para que nos haga el parcial, Diego, como para ver, sondear cómo podemos perfilar. Más que nada, si usted tiene algún otro ejercicio que no sea de la guía, que nos dé y que nosotros lo calculemos en clase con usted, si le parece, si puede, si no. Ustedes quieren hacer como una especie de simulación de parcial, decís vos. Claro, preparcial. Claro, porque el 17 rendimos ya, profe. El 17 y hay que hacer la puesta a punto, digamos. Ahora vamos con una pregunta incómoda. ¿Han hecho todos los ejercicios que no hemos hecho en clase de las guías? O sea, de la guía 1, 2 y 3. ¿Completaron la guía? ¿La hicieron? A mí me falta completar la 1, la 3. Porque ahí tienen ejercicios. Ahí tienen ejercicios, como dicen, para practicar. De todas maneras, no hay problema. Si quieren hacemos otro ejercicio, me fijo yo y traigo 1 o 2 ejercicios y los ponemos y vemos si se animan a resolverlo. Sí, animamos ahora que salga. Bueno, sí. Genial, entonces se puede. Sería así la idea, sí. Bueno, porque a mí me gustaría, ya que está, como quien nos entrenamos, vemos los ejercicios que no se hicieron en clase y que están en la guía, a ver si los han hecho y cómo los han hecho. ¿Me entienden? A ver si los han hecho bien o han calculado algo mal. Me parece que es casi lo mismo que traer un ejercicio diferente, es lo mismo. Pero bueno, si quieren, no tengo ningún problema. ¿En el parcial saben poner algo así parecido a los ejercicios vistos en clase o...? Prácticamente igual que los ejercicios, ¿viste? Prácticamente igual que los ejercicios que se dan, ¿ha visto? Ah, bien. Lo único que por ahí, bueno, qué sé yo. Un satélite. No. Qué sé yo, te pueden dar un dato como te lo ponen en kilogramos por kilómetro cúbico y lo tenés que convertir como para darte un
ponerte un escollo más en el sentido de convertir alguna unidad, alguna cosa diferente. Pero, bien. No más pero que eso. nada que no se haya dado. Normalmente, nada que no se haya dado. O sea, no se va a ir fuera de... Aparte, no se me ocurre en estos momentos que se le dé algo que no se le haya dado. Por eso les digo, si ustedes quieren, a mí me gustaría, de paso, les quedan los ejercicios ya hechos, ver los que no se han hecho en clases, cómo los ha hecho cada uno, y de paso revisan que estén bien hechos. No hay ningún inconveniente. Y en el parcial, nomás hace una pista, nomás. ¿Van a ser todos en 3D? ¿O eso lo va a decidir el ingeniero Peña? Y no, eso lo decide el profe que hace el parcial, ahora lo está haciendo él, lo va a decidir él. Pero de hecho que va a ir alguna pregunta de las unidades, algo sobre momento, cupla. Y ese es el otro tema, profe, que el parcial lo hace el ingeniero Peña y a veces pone ejercicio más complejo, por así decir. ¿Te parece a vos? El tema es que en 3D ya aumentan las incógnitas y bueno, tarda un poquito más, pero es más fácil equivocarse, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, a ver... el concepto es el mismo, pero... El concepto es el mismo, por eso te digo, en 3D quedaron varios ejercicios sin hacer, creo. Yo, por ejemplo, en momentos, a ver, haciendo un poco de memoria, un poco charlando sobre el tema, en momentos yo le traté de dar ejemplos de cupla, ejemplos de fuerza equivalente, hasta de llave de torsión, ¿se acuerdan? Sí. O sea, ejemplos tienen para estudiar. El método es el mismo, por ahí puede cambiar alguna tontera, pero si ustedes estudian bien el método de resolución, lo único que tendrán que multiplicar por una masa más, una fuerza menos, pero el método es el mismo. Igual que el equilibrio en el espacio, no hay nada del otro mundo. Yo por eso en el mismo ejercicio les cambio alguna cosa para que ustedes vean cómo cambiaría algo si ayudarlos a razonar, ¿me entienden? Así que yo les propondría que traigan los ejercicios que no se han hecho en clase para ver cómo los han hecho. Y bueno, y ahí vemos cómo lo han hecho, si han razonado bien. Y si hay alguno que tenga alguna duda en alguno, bueno, lo planteamos y vemos de resolver. ¿Qué fecha tienen de examen? 17 de mayo. 17 de mayo. La semana que viene, ¿qué fecha es? 2 semanas son. Sí, 2 semanas quedan, profe. Sí. 2 semanas. Bueno, cualquier cosa podemos, la semana que viene, aparte del día martes,